Saludos alumnos, bienvenidos a la clase de informática. El tema de hoy es el disco duro. Bueno, en general, acá tengo un disco duro. Bueno, afortunadamente esta vez sí tengo un ejemplo. Pero veamos la imagen aquí. Usualmente reconocemos el disco duro por esto. Bueno, el nombre de por sí es un poco extraño, ¿no? Pero en sus orígenes era más fácil de entender. ¿Cómo? Cuando se empezaron a guardar información, se crearon discos, ¿no? Es decir, en forma circular, un disco. Y esos discos eran blandos. Hoy en día también hay discos blandos, pero no se les llama así. Tenemos el CD, el DVD y el Blu-ray en tres niveles de capacidad de almacenaje. Entonces, aunque no son tan blandos, siguen siendo fáciles de destruir. El disco duro es la unidad de almacenaje más importante porque es difícil que se pierda la información allí. La información más importante se guarda en los discos duros. A ver, veamos esto. Veamos este cono que está lleno de discos de Blu-ray. Bueno, alcanza una dureza porque está presionado. Están apilados y es difícil de romper porque están sellados. Más o menos esa es la idea del disco duro. Es decir, tiene unos discos dentro. Esos discos están unos sobre otros y están presionados de modo que no se pueda romper. Otra cosa, el material de los discos dentro del disco duro está sellado al vacío. ¿Qué significa esto? Que han sellado el disco duro sin oxígeno, de modo que al no tener oxígeno no puede haber oxidación. Entonces esa información que se ha guardado no se va a perder fácilmente, al menos, ¿no? No fácilmente. Entonces el disco duro es la unidad de almacenaje de información más importante y por tanto por eso tiene mayor cantidad de seguridad para no perder la información. Ahora, veamos esto. Tamaño o capacidad de almacenaje. Bueno, empecemos con el tamaño. El tamaño de por sí, podemos ver aquí, este disco duro y este otro disco duro tienen diferentes tamaños. Sin embargo, su capacidad de almacenaje puede ser igual. Es decir, ambos podrían ser de 500 GB, por ejemplo. Ambos, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay dos tamaños? Bueno, uno es para la laptop, lo más pequeño, y otro es para la PC o computadora personal. Entonces, ¿cuál es la diferencia, no? Dice, si los dos hacen lo mismo, si los dos tienen la misma capacidad de almacenaje, ¿por qué no usamos solamente el pequeño, que ocupa menos espacio? Bueno, seamos específicos, el disco más pequeño, en efecto, es muy similar al otro, pero aguanta menor tiempo una cantidad de energía eléctrica. Es decir, una laptop puede estar prendida una cantidad de tiempo, pero no tanto como una PC. Una PC puede estar prendida todo el día, ¿no? En cambio, una laptop, por su tamaño, su poca ventilación, bueno, 8 horas, 6 horas, 4 horas, recomendable de acuerdo al tamaño de ese dispositivo. Bueno, ahora, ¿cómo se mide la capacidad de almacenaje? Bueno, usualmente conocemos los gigas, ¿no? 1, 2, 3, 5 gigas. Miren, aquí en ejemplo 750 gigas. 1024 gigas hacen un terabyte. 1 terabyte, 2 terabytes, 3 terabytes. Miren, este disco duro es de 3 terabytes, ¿no? Aquí está. Suele estar siempre su nombre escrito en el mismo disco duro. Avancemos. ¿Cómo se conecta un disco duro? Bueno, esto no lo vemos porque está dentro de la computadora o dentro del laptop. Miren esto. Cuando hablamos de disco duro tiene dos conexiones. Una que es la energía eléctrica que ingresa al disco duro. Y la segunda es cuando sale la información. Nótese que aquí vemos el chip. Hay un chip verde en el disco duro. De eso vamos a hablar pronto. Entonces aquí vemos acá claramente la doble conexión, ¿verdad? Energía eléctrica y el cable que SATA, que es el que envía la información. Ahora, aquí podemos ver que se puede conectar más de un disco duro a la computadora. 1, 2, 3. ¿No? Son discos que van dentro, pero bueno, nos están mostrando cómo se ve. Avancemos.
el plato. Habíamos hablado de que dentro del disco duro, que está sellado al vacío, hay un disco grande apilado uno sobre otros, ¿no? Discos apilados. Aquí está. 4 platos, es decir, cada disco conocido como un plato. Entonces, en general se le suele llamar plato a esto. Bueno, y con esto le envío un láser para poder leer rápidamente la información que hemos almacenado nosotros. Aquí se ve también esto. Bueno, entonces así se ve por dentro, ¿de acuerdo? Nunca lo vemos porque está muy bien sellado al vacío, ya lo hemos dicho. Entonces, un disco que se abre ya se malogró. No se abre el disco duro. Bueno, hablando de la reparación del disco duro, observen aquí, miren. El disco duro tiene un chip, una tarjeta de para hacer el trámite de la información. Acá se ve también. Entonces, esa tarjeta es lo que nos comunica con el plato. Miren este conector naranja, todo, ¿no? Y aquí va a computadora. Entonces, ¿qué es lo que se malogra cuando hacemos las cosas mal? Por ejemplo, cuando apagamos la computadora jalando el cordón de poder, o cuando no sé, le cae agua al supresor de picos y se apaga la computadora, o cuando dejamos prendida la computadora demasiado tiempo sin hacer nada, ¿no? 3 días la computadora estuvo prendida y puede ser, va a venir un mal uso. En ese caso se quema el chip, es decir, esa tarjetita se quema. Como se quemó la tarjeta, en ese caso sí, bueno, cuando lo vamos a reparar, lo que hace el técnico es cambiar la tarjetita. Cambia la tarjeta y como el plato está intacto, toda nuestra información sigue igual. Entonces salvo el disco duro. Cuando un disco duro ya no se puede reparar, pues cuando el plato se malogra. ¿Y cuándo se malogra el plato? Supongamos que ustedes están guardando una información, es decir, están usando el disco duro, cuando suena o cuando la luz rojita prende en el case del CPU. Entonces, si justo en ese momento están guardando información y se va la luz, ¿no? Se va la energía eléctrica, o alguien jala el cordón, y justo en ese momento, bueno, entonces el plato se daña, ¿no? Bueno, y también por el uso, ¿no? Muchos años también se puede ir borrando información, guardando información y otra vez borrando, bueno, y así se puede ir malogrando nuestro disco duro. Pero es difícil en realidad de malograr un disco duro. Ahí sí, si se malogra el plato ya no hay reparación, ¿no? Ya no. Bueno, también existe el disco duro externo. El disco duro externo es un disco duro parecido a los discos duros que utilizan las laptops. Obviamente, como se usa poco tiempo, nadie dispone del disco duro externo igual que el de interno, ¿no? El externo solo lo usas para trasladar una información de una computadora a otra. Entonces, por tu colección de todas las películas del año 1990 hasta el 2010, todas tus películas están ahí, lo quieres pasar a otra computadora, entonces lo copias en un disco duro externo y lo llevas a la otra laptop, copias todo. También se puede conectar un disco duro grande, pero bueno, eso ya es algo que usan los técnicos con unos artefactos especiales, ¿no? Unos conectores especiales y sacan toda la información. Es decir, un disco duro normal interno también puede ser usado como externo, pero bueno, pero con otros cableados, ¿no? Entonces el disco duro externo de por sí es más fácil de utilizar, solo un cablecito. Muy bien, veamos acá. Hablamos del final del disco duro. Bueno, aquí está el disco duro de lo que hemos hablado. Sin embargo, se viene el disco sólido. Solid State Drive o unidad de estado sólido. Es decir, ya el disco duro en que utilizamos está siendo reemplazado poco a poco con esa tecnología del disco sólido. Bueno, el disco sólido ya no va a utilizar platos, simplemente unos chips, ¿no? Miren, observen. Entonces ya por dentro solo se va a sellar
los chips. Bueno, eso sería todo, ¿no? Por ahora seguimos hablando del disco duro. Algún día hablaremos ya del disco sólido. Espero que les vaya bien y sería hasta pronto.